Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a, vamos a seguir con nuestra serie de Nehemías en el capítulo 4. No sé si alguien tiene redes sociales, seguramente la mayoría de gente que está aquí. Se puso bastante de moda en las redes sociales una canción que se llama Ojitos Mentirosos. ¿Alguien la ha escuchado? Bueno, si no la han escuchado, pues no la escuchen. Pero quiero contarles algo acerca de eso. Hace algunas semanas estuvo bastante de moda, algunos meses quizás, y de repente buscando en YouTube me apareció una prédica acerca de Sansón y Dalila. Y el hermano que estaba predicando precisamente le puso el título de Ojitos Mentirosos a su sermón. Entonces yo no quise quedarme atrás con esto, y pues ahí ven un cuate bien fuerte, ¿no? ¿Alguien ha visto esa película? ¿Sí? ¿Saben cómo se llama? Pues ahí viene el título, ¿verdad? Retroceder nunca, rendirse jamás. Ese bien podría ser el título del libro de Nehemías. Retroceder nunca, rendirse jamás. Pero en esta ocasión quise verme un poco más sensato, así que no va a ser el título. Ustedes pueden escoger el título que quieran. Pueden escoger este o pueden escoger el otro que el hermano Beto le va a dar el clic allí, que dice con pala y espada. Así que ustedes escojan el que ustedes quieran. Los dos hablan precisamente del capítulo 4 de Nehemías. En esta ocasión vamos a ir del versículo 8, me parece que dice allí, ¿sí? Muy bien, del versículo 8 al versículo 23. Así que vayan a sus Biblias en Nehemías, capítulo 4, versículos 8 al 23. Vamos a darle lectura a todo el capítulo. Al fin es un capítulo bastante corto, con 23 versículos nada más. Muy bien, pero antes de dar lectura al capítulo vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por esta mañana, gracias por la reunión que nos permites tener, Padre. Te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, Señor, que transforme nuestras vidas por medio de tu palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quería comentarles algo. No sé por qué cuando paso aquí adelante, no sé por qué, bueno, creo que sí sé por qué veo sonrisas a veces en varios hermanos. Y no es precisamente porque les guste que yo pase, ¿verdad? Sino porque aquí, si alguien no sabe, si alguien no se ha dado cuenta, tenemos 3 hermanos que predicamos y cada quien tiene su estilo, su personalidad para predicar, ¿verdad? Si vemos al hermano Eduardo, pues es el hermano serio, ¿verdad? Que predica siempre serio. Cuando viene David, es el hermano más teológico, ¿verdad? Y cuando vengo yo, soy el hermano que los hace reír. Entonces, supongo que por eso las sonrisas, hermanos. Así que, bueno, vamos a ver si hoy podemos reírnos de algo que se nos ocurra en el momento. Pero, como dijimos, con pala y espada. Nehemías capítulo 4, dice así la palabra del Señor. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria. Y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún los que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho.
Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios, y para defendernos montamos guardia contra ellos, de día y de noche. Pero se decía en Judá: desfallecen las fuerzas de los cargadores, y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían: no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos y hagamos cesar la obra. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces: subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelvan. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra, y la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada, mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén para que nos sirvan de centinela por la noche y de obrero por el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma aún en el agua. Bueno, este es el texto, esta es la historia. Ya lo repetimos muchas veces, la muralla está siendo construida, pero el enemigo una y otra vez se está oponiendo a este trabajo de reconstrucción, a este trabajo de reedificación. Vemos que hay enemigos que nombra en el versículo 7, dice que estaba Sanbalat, que posiblemente era el principal entre ellos, era el que encabezaba todo el ataque que estaba viendo contra el pueblo de Judá y contra Nehemías, que era el líder. Estaba también Tobías, estaban los árabes, estaban los amonitas y los de Asdod. 5 enemigos que se nombran allí, encabezados, como ya dijimos, por Sanbalat. Y estos enemigos no estaban atacando simplemente por atacar, sino que tenían un plan, tenían una estrategia que estaban siguiendo. Y es allí donde vamos a entrar al punto 1. Solamente vamos a tener 2 puntos el día de hoy. Así que el punto 1 es la estrategia del enemigo. ¿Cuál es la estrategia que el enemigo va a seguir? Va a hacer o va a elaborar un ataque sutil. Ahora, ¿qué es eso de sutil? Es un ataque astuto. Estaba buscando en el diccionario y dice que algo sutil, bueno, la definición del diccionario es que es algo delgado, fino, tenue o delicado, como un hilo fino. También describe a una persona o cosa que es perspicaz, ingeniosa o aguda. El término se usa para calificar algo que no es obvio o fácil de percibir, ya sea por su poca intensidad o por su gran finura. Entonces, el enemigo lo que va a hacer es que no va a ir con un ataque frontal, no va a comenzar a lanzar
bombas inmediatamente. Va a hacerlo de manera sutil, va a hacerlo de manera delicada, va a hacerlo de manera encubierta. Vamos a leer el versículo 8, versículo 11 y versículo 12 del capítulo 4. Vean cómo era el plan del enemigo. Dice, y todos ellos, es decir, los 5 que ya hemos nombrado, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos personajes? Se juntaron, no sé si alguien vio ese famoso reality show de hace muchos años que se llamaba Big Brother. ¿Alguien lo vio? La primera vez que hubo eso aquí en México, se juntaron bueno, era como votaciones, ¿no? Para ver a quién eliminaban del concurso. Entonces entraban a un cuarto y decían, ¿por quién votas para que sea eliminado? Para que sea nominado, decían, ¿no? Y no, pues por tal, y por tal, y por tal. Y hubo una semana donde alguien dijo, es un complot. Y también el famoso AMLO también repetía mucho eso, ¿no? Es un complot contra mí. Se juntaron todos e hicieron un plan en contra mía. Es lo que estos enemigos del pueblo de Dios estaban haciendo en contra del pueblo. Estaban haciendo un complot. Se juntaron para idear una estrategia para atacar al pueblo. ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su meta? Detener la reconstrucción. Ya el pastor David nos dijo algunas posibilidades del por qué querían detener la reconstrucción. Él dijo que posiblemente Sanbalat era un gobernador ahí de Samaria y estaba pensando y percibiendo que si la ciudad de Jerusalén recuperaba su muralla, él iba a perder cierto poder, cierta influencia sobre la ciudad. Recordemos, una ciudad sin muralla era una ciudad indefensa. Una vez que la muralla esté reconstruida, ya no iba a ser tan fácil pisotear al pueblo de Israel. Tenían la manera ya ahora, o iban a tener la manera de defenderse. Entonces Sanbalat es el principal, junta a todos sus aliados y dice, vamos a luchar contra Jerusalén, vamos a causar disturbios en ella. Ahora versículo 11, y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces, la primera punto de la estrategia es conspiración. Se juntan, vamos a ir contra ellos, pero lo vamos a hacer de manera sutil. El versículo, nuevamente repito, el versículo 11. No sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Estos cuates están tan ocupados en su reconstrucción que ni siquiera se van a dar cuenta cuando estemos ya atacándolos. Vean el versículo 12 ahora, el versículo 12. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelvan. La primera es conspiración y la segunda es enviar mensajes a través de los mismos judíos. Siempre se me viene a la mente un montón de programas que yo he visto cuando era de niño. ¿Alguien vio Don Gato y su pandilla? ¿Sí? Algunos tuvimos la fortuna de verla todavía, ¿verdad? Había un gato color rosado, ¿alguien sabe cómo se llamaba? Exactamente. ¿Y cuál era la característica de Cucho? Era chismoso ese cuate. Cuando Don Gato y los otros cuates, los Benito y todos los demás personajes, querían que los demás se enteraran de algo que estaban planificando, ¿qué es lo que hacían? Hablar cerca de Cucho. Porque Cucho, ¿qué iba a hacer? No iba a guardar el secreto. Iba a ir y al primero que se encontrara inmediatamente iba a contarle todos los planes de Don Gato y de los demás gatitos, ¿verdad? Entonces, era un plan muy parecido a lo que tenían Sanbalat y sus aliados. Estaban hablando entre ellos, pero como tenían vecinos judíos, ellos sabían, si nosotros hablamos un poquito fuerte, nuestros vecinos van a escuchar e inmediatamente ¿qué van a hacer? Van a ir con Nehemías y les van a contar nuestros planes. ¿Para qué lo hacían? Para infundir temor al pueblo, para infundir temor a los
constructores. Y necesitamos saber, hermanos, que la estrategia del enemigo, ¿saben qué? No ha cambiado. Sigue siendo exactamente la misma hasta el día de hoy. Y va a seguir siendo la misma siempre. ¿Recuerdan en el principio cómo fue el ataque del enemigo en el huerto del Edén? Dios le daba mandamiento a Adán y Eva, no coman del fruto. Y vino la serpiente, vino el enemigo. ¿Y cuál fue su pregunta? ¿Con qué Dios os ha dicho? La mujer responde, e inmediatamente, ¿qué dijo la serpiente? No morirán. Un ataque sutil. No dijo directamente, oye, Dios es mentiroso. Dijo, no es cierto. No van a morir, no va a pasar nada. Y el ataque el día de hoy sigue siendo el mismo, de la misma manera. Y el ataque nos lo da de muchas maneras, nos los hace llegar de muchas maneras. Una de ellas, y la más fácil, es nuestros dispositivos móviles, ¿verdad? ¿Qué dice? Oye, métete a esa página. Oye, pero no, ¿cómo? No va a pasar nada. Tranquilo. Un poquito. Pues nadie va a saberlo. Nadie va a descubrirlo. Un ataque sutil. Tranquilo. No va a pasar nada. ¿Quién crees que se va a dar cuenta? Nadie. Y el enemigo sigue trabajando de la misma manera. Un ataque suave. ¿Recuerdan? ¿Qué dice Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8? ¿No lo recuerdan? Bueno, vayan a su Biblia. Yo también voy a ir porque no lo recuerdo tampoco yo. Pero habla acerca de un león rugiente. Vean lo que dice allí. Déjenme encontrarlo primero porque luego se me pierden estos libros. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Habla del adversario, habla del enemigo del pueblo de Dios. Y dice que este enemigo es como un león rugiente. Un león que está bravo, dispuesto a devorar a todo aquel que se ponga frente a él. Ahora, si ustedes ven los documentales, cuando los leones cazan, ¿qué hacen? No van rugiendo por todo lado, ¿verdad? No, el ataque del león es sutil, es delicado. Hace 2 o 3 días veía un documental acerca de los leones y decía que los leones para cazar incluso usan el sentido del viento. Y ellos tratan, si han visto documentales y cómo cazan los leones, generalmente en la sabana africana es todo plano, ¿verdad? Se ve todo. Pero hay algunas partes donde el pasto es alto. Y los leones están agachados, se dice agazapados. Están y caminan lentamente. Ya vieron a su presa allí. Hay un antílope, una cebra, algo allí. Es su presa. Y ellos no van rugiendo desde 100 metros antes. No, ellos van lento. Agachados debajo de la hierba. Porque dicen que el viento lo que hace es que arrastra el olor del león. Y cuando la presa huele el olor, pues es lógico, hay un león, me va a comer, voy a huir. Entonces lo que hacen cuando se meten dentro de la hierba es que evitan que el viento arrastre el olor que ellos tienen. Entonces van poco a poco. ¿Y cuándo caen encima de la presa? Cuando están cerca, cuando la presa está distraída, está comiendo y cuando la presa se voltea es porque el león viene encima de ellos. ¿Cómo quería entrar Sanballat? Cuando ellos se den cuenta, nosotros vamos a estar ya atacándolos y matándolos. Es la misma estrategia que el enemigo tiene el día de hoy. Dele, verifique su identidad, hermano, y dele para atrás. Bueno, mientras el hermano verifica su identidad ahí, dijimos, era no, todavía no la verifica, era enviar mensajes a través de los mismos judíos para tratar de infundir temor. Bueno,
Esto es rápido, hermanos. Ya estamos en el segundo punto, ya estamos a punto de irnos. Aguanten un poquito más el sueño, el hambre, porque ya nos estamos yendo. El enemigo tenía una estrategia, pero Nehemías también tenía su propia estrategia. Nehemías también estaba preparado, sabía que el ataque del enemigo iba a venir y él tenía su estrategia también. Capítulo 4, versículo 13 al 23. No lo vamos a leer todo porque ya lo leímos. Bueno, estábamos en Pedro, vamos a regresar a Nehemías nuevamente, en el capítulo 4. Pero la estrategia de Nehemías comienza, ahí dice ataca, defendiendo. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Un ataque sutil. ¿Cuál es la estrategia de Nehemías? Nehemías ataca defendiendo. ¿Alguien vio las películas de ese cuate, un cuate flaco que era un maestro de las artes marciales? ¿Cómo se llamaba? Excelente, Bruce Lee. ¿Cuál era una de las frases más famosas de Bruce Lee? ¿Alguien sabe? Excelente, ¿cómo no van a saber? La mejor defensa, decía él, es el ataque. Nehemías lo entendió al revés. El mejor ataque es la defensa. Vamos a ver por qué. Vean, en primer lugar, la estrategia de Nehemías era alentar al pueblo, darle ánimo al pueblo. ¿Y cómo lo iba a hacer? Vean el versículo, déjenme encontrarlo, el versículo 13. Dice el versículo 13. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, gracias hermano, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, el pueblo tenía miedo, hermanos. Había venido Cucho y les había dado la noticia: nos van a atacar un montón de veces, de donde ustedes vengan va a venir el ataque del enemigo. El enemigo estaba logrando su propósito. Pero vean lo que hace Nehemías. Cuando vi su temor, vi que el pueblo estaba temeroso y que los constructores estaban cansados. Ya lo vimos antes, ¿verdad? Había un montón de escombros y los cargadores dice que estaban cansados. Y además vino Cucho y les dio la noticia: nos van a atacar. Cansados, veían un montón de escombro y ahora tenían miedo. Pero Nehemías se levanta y dice: no les tengan miedo. Es como cuando nosotros no pasa algo y no, tranquilo hermano, no pasa nada. Pero ¿cómo no va a pasar nada? Pero Nehemías tiene un fundamento, tiene una base para darles el ánimo. No solamente les dijo: no tengan miedo. Nehemías continúa hablando y les dice: acuérdense del Señor. No tengan miedo, ¿por qué? Necesitan acordarse de Dios. Y es allí donde el ánimo del pueblo va a levantarse. Quiero que piensen y analicen, y seguramente muchas palabras y promesas de Dios hicieron eco en ese momento cuando Nehemías les dijo: acuérdense del Señor. Cuando yo leí esa frase, hicieron eco muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Éxodo 14:14. ¿Alguien sabe qué dice? ¿No? No me digan eso. Vayan a Éxodo 14:14. ¿Están todos allí? ¿Ya están? A las 3 lo leemos juntos, ¿está bien? Juntos todos. 1, 2, 3. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Excelente. El Señor peleará por ustedes. Acuérdense del Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Va a pelear por ustedes. No están solos en esta batalla. No están solos contra el ataque del enemigo. Acuérdense del Señor. ¿Y qué ha prometido el Señor? Que Él va a pelear por ustedes. Vamos a otro versículo, Josué 23:10. Vamos a ver qué dice Josué 23:10.
Dice así: un solo hombre de ustedes hace huir, dice, a 1000. ¿Por qué? Porque esos hombres eran tan buenos guerreros y tan fuertes y tan poderosos. No, hay una razón. Dice Josué en la segunda parte del versículo 10: porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes tal como Él les ha prometido. Esos son solo 2 versículos de los tantos en los que la Biblia habla que Dios va a pelear en favor de su pueblo, que Dios nos va a dar la victoria, que Dios va a llevar triunfante a su iglesia. Y dice el Señor Jesucristo, hablando acerca de la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque en Cristo tenemos la victoria. Y es lo mismo que Nehemías estaba recordando a su pueblo. Acuérdense del Señor. ¿Y qué iban a recordar? Que es grande y temible. Y no solamente les infunde ánimo con eso, no solamente les dice acuérdense del Señor, les dice también y luchen por sus hermanos, por sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Hay pocas cosas que infunden valor al hombre como recordar a su gente, a su pueblo, a su familia. En los momentos más críticos, ¿por quién sacamos fuerzas? Acuérdate de tu esposa, acuérdate de tus hijos. Y cuando el hombre logra acordarse de esa familia que el Señor les ha dado, saca fuerzas de donde no tiene. Pero primero hay una base: acuérdate del Señor. Ese es el principio del valor del hombre. Y luego acuérdate de tu familia y eso te va a dar valor. En las luchas más grandes y en las batallas más difíciles, acuérdate de Dios, acuérdate de la familia que Él te ha dado y vas a ir adelante y vas a resultar triunfante, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la esperanza, ese es el ánimo de Nehemías para el pueblo y ese es el ánimo de Dios para nosotros en el día de hoy. Aliento de parte de Dios. Vamos al otro puntito. ¿Cuál es la estrategia de Nehemías también? Primero, alienta al pueblo a seguir adelante, acordándose de Dios y acordándose de sus familias. Luego les dice, Nehemías es precavido. ¿Qué es alguien precavido? Es alguien que actúa con cautela, con prudencia y anticipación para evitar riesgos o peligros. Es alguien que está preparado. Hay un dicho, siempre me gusta recordar dichos, pero que dice que hombre precavido vale por 2, ¿verdad? Está preparado. No sé si alguien jugó fútbol aquí, posiblemente algunos, pero ¿cuáles son los mejores jugadores? Los que anticipan la jugada del contrario, ¿verdad? Tú estás parado y el balón está lejos de ti, pero tú estás pensando en las posibilidades, a dónde este contrario va a patear el balón, y tú estás listo, piensas cuál es la jugada más lógica y la anticipas y puedes ganar la pelota. Nehemías era así, era un hombre precavido, era un hombre que estaba preparado. Vamos a leer lo que dice los versículos, pues un montón de versículos, pero nuevamente repetimos el versículo 13. Aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por sus familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Pone guardias, pone centinelas, como ya vimos la semana pasada, y los pone armados. Dice que tienen espadas, tienen lanzas, tienen arcos también. ¿Están siendo atacados? No, ¿verdad? Pero podría venir un ataque y ellos están preparados. Por eso es que el versículo 15 dice, sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Ellos querían entrar sin que el pueblo se diera cuenta. Pero Nehemías, siendo un hombre precavido y Dios desbaratando los planes del enemigo, pone guardias
y los pone armados. No hay manera que venga un ataque sorpresa. Ya no los pueden sorprender. Ya no los van a agarrar dormidos. Ellos están preparados. Versículo 16. Desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Versículo 17, los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban un arma. Esto me pareció bastante interesante. Estos cuates traían aquí ¿cómo se llama esa cubeta? Pues la cubeta, ¿no? Llena de escombros. ¿Y en la otra qué tenían? La espada. La obra no paró, la obra seguía. En una mano llevaban el material, en la otra la espada para poder defenderse ante cualquier ataque sorpresa del enemigo. Versículo 21. Hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas, dice también. Y el versículo 23, ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma aún en el agua. Entonces, bueno, no sé si es en esta, dice que no se quitaban o no dejaban el arma ni aún solamente se quitaban, la ropa para poder bañarse. Pero aún en el agua, bañándose, ellos tenían un arma. Esto nos habla de que Nehemías y su gente estaban preparados, un hombre precavido. No había ataque directo todavía, pero Nehemías estaba listo y había alistado al pueblo por cualquier sorpresa que pudiera venir sobre ellos. Vamos a ver lo que dice Proverbios 31, 21. ¿Alguien sabe de qué habla Proverbios 31, la segunda parte? Muy bien, la mujer virtuosa. ¿Y cómo es la mujer virtuosa? Bueno, tiene varias virtudes, varias características, pero una de ellas es precisamente ser precavida. Vean lo que dice el versículo 21 de Proverbios 31. Dice así, dice hablando de la mujer, esta mujer virtuosa no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. La versión 60 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia están vestidos con ropas dobles. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Va a venir el frío, va a venir el invierno. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ropas dobles, ropas gruesas para su familia. Cuando venga el frío, ella no se preocupa, ella no tiene temor. ¿Por qué? Porque su familia está preparada con anticipación. Y el Hijo de Dios y las hijas de Dios, el pueblo de Dios debe ser así. Precisamente el hermano Dani enseñó algo, prepárate para el día de mañana, ¿verdad? ¿No estuvieron? Se la perdieron, lo sentimos mucho. Pero necesitamos prepararnos, pensar cuáles son nuestras actividades del día de mañana, cuáles son los ataques que pueden venir el día de mañana, cuáles son las tentaciones que pueden venir el día de mañana. Y nosotros, como hijos de Dios, nos vamos a preparar, hombres y mujeres prevenidos para cualquier ataque. Primera carta de Pedro 5, 8 al 9. Vamos a ver otra vez el versículo que ya leímos, pero vamos a leerlo un poco más completo. 5, 8 al 9, dice así: sean de espíritu sobrio, estén, ¿qué dice? Alerta, estén preparados, no se queden dormidos porque les va a pasar como al camarón. ¿Saben qué le pasó al camarón? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Lo que Pedro está diciendo es que no les pase lo que le pasó al camarón. No estén dormidos, estén alertas, estén listos porque el ataque va a venir. Su adversario, dice el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes resístanlo firmes en la fe,
sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. ¿Qué estaba pasando con los creyentes a los cuales les escribe Pedro? Estaban sufriendo persecución. Y dice, ¿están escuchando que hay persecución en ese lugar? ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Prepararse, porque esa misma persecución puede llegar a donde ustedes están. Y cuando la persecución llegue, no los va a agarrar desprevenidos, los va a agarrar preparados. Todas esas tribulaciones que ellos están pasando, ustedes las van a sufrir también. Pero ustedes van a estar firmes en la fe y las van a resistir confiando en el Señor. Es el llamado de Dios para nosotros. Pensamos, qué mal que le pasó a estos hermanos esta situación tan difícil. Pero no olvidemos que nos puede pasar también a nosotros. Hace unas semanas Delia tuvo un accidente y dijimos, híjole, qué feo, qué fuerte. Ayer le pasó al hijo de otros hermanos. Pensaron ellos, quizás al ir a visitar a Delia, pues en unas semanas nosotros vamos a estar en la misma. ¿Verdad que no? Nadie de nosotros. Pero puede llegar. Y es mejor estar preparados, sabiendo que todo lo que sucede está dentro de los planes del Señor, y así podemos resistir las pruebas, aún las pruebas más difíciles, sabiendo que todo lo que sucede, el Señor lo controla, que no hay nada que se le haya escapado de su mano. Podemos confiar en nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 18. Estoy seguro que todos se lo saben, menos yo, así que vamos a leerlo. Efesios 6, versículo 10 al 18. Por lo demás, dice Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Recuerden a Pedro. ¿Qué dice Pedro? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice Pablo, pero ustedes, sabiendo esto, sabiendo que hay peligro, sabiendo que hay tentación, sabiendo que el pecado espera a la puerta, como dijo Caín, prepárense. Dice, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias, contra las acechanzas del diablo. Y recuerden esto, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo hecho esto, estar firmes. ¿Qué es lo que hizo Nehemías con su gente? Los vistió, ¿verdad? Corazas, espada, casco, estaban preparados. La lucha de Nehemías y su pueblo y su gente era contra Sanballat, pero la lucha real no era contra ellos, era, dice Pablo, contra huestes espirituales. Era el mismo Satanás queriendo detener la obra de Dios. Era el mismo Satanás, el mismo enemigo queriendo detener la reconstrucción de la ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que algo grande se avecinaba. Sabía que la venida del Mesías estaba cerca. Entonces luego sigue escribiendo Pablo, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí Pablo nos está describiendo la armadura de un soldado romano con el cual él ya estaba, o con los cuales él ya estaba familiarizado. Nos habla del casco.
o del yelmo, nos habla del escudo de la fe. ¿Para qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué pasa cuando el enemigo empieza a lanzar dardos, pero nosotros estamos preparados y confiados en que nuestro Dios pelea con nosotros o por nosotros? No nos pasa nada. Cuando el diablo ataca y estamos firmes creyendo en el poder de nuestro Dios, no nos pasa nada. Quizás podamos desanimarnos un poco, pero recordamos al Señor y sus grandes obras y sus grandes promesas y decimos, mi Dios es más grande que cualquier problema. Y les voy a mencionar una frase muy famosa de Facebook, y hasta en una canción creo que dice algo así como, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema que tienes un gran Dios. Confiamos en un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo puede, que nos ha dado a su Hijo. ¿Cómo no va a mantenernos en los momentos más complicados? Cuando nuestra fe desmaya, el Señor nos tiende la mano. Cuando caminamos sobre las aguas y empezamos a hundirnos y gritamos, Señor, sálvame. ¿Qué hace el Señor? Extiende la mano. Y a veces nos jala de los pelos, de los pies, de donde sea, pero nos saca a flote. Y nos ayuda a confiar en Él. El hermano dice, híjole, a mí de la mano, por favor, ¿verdad? Pero el Señor es poderoso para ayudarnos en nuestras debilidades, aún en nuestra falta de fe. Ese es nuestro Dios. Y cuando recordamos y vemos en la Biblia que dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué recordamos? En Abraham llamando a un hombre pagano para iniciar el pueblo escogido de Dios y a través del cual muchas naciones iban a ser bendecidas. Y cuando hablamos de Isaac, ¿de qué hablamos? De milagros en la vida de Isaac. Y cuando vemos a Jacob, ¿de qué hablamos? De un hombre mentiroso, usurpador, pero que es transformado por la gracia de Dios. Y ese mismo Dios es nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en Él confiamos, y como dice ese himno que cantamos, Él nos sostendrá. Cuando nuestra fe desmaya, Él nos sostendrá. Cuando seguimos que no tenemos fuerzas, Él nos sostendrá. Él nos va a levantar y nos va a llevar triunfantes, porque su Hijo Jesucristo ha triunfado en la cruz para darnos su victoria. Y por último, Nehemías, como dicen por ahí, Nehemías sabía cosas. Y Nehemías busca unidad. Busca unidad en el pueblo. Vean lo que dice el versículo. Déjenme regresar a Nehemías primero para poder encontrarlo. Vean lo que dice el versículo 19. Dice así: y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Y vean lo que dice Nehemías: y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. ¿Y qué sabía Nehemías? Estamos separados y estamos lejos, y si viene el ataque, vamos a ser vulnerables. Pero seguramente Nehemías había previsto la frase famosa ahora de varias fundaciones y comerciales de televisión: pero unidos somos más. Unidos somos más fuertes. Por lo tanto, estamos separados, hay distancia entre nosotros. Si viene el ataque, no vamos a lograr repeler ese ataque, no vamos a poder salir triunfantes. Pero dice el versículo 20: en el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará con nosotros. ¿Qué es lo que hacía el que tenía la trompeta? Que no era una trompeta como ahora la conocemos, ¿verdad? Era un cuerno de carnero. ¿Qué es lo que hacía el cuerno de carnero o el hombre con el cuerno de carnero? Cuando había diferentes, sí han escuchado las bandas de guerra ahora, ¿verdad? De los militares. Bueno, hay diferentes toques, y diferentes toques de trompeta significan diferentes cosas. Pero había una en especial que cuando el hombre tocaba la trompeta era el llamado a la batalla. Estamos siendo atacados. ¿Y qué iba a pasar cuando iban a ser atacados? Dice: reúnanse aquí, todos juntos, porque de esa manera podemos salir triunfantes
Pero Nehemías no confiaba en sus habilidades como guerreros, porque no eran guerreros, no eran soldados. ¿Recuerdan? Eran orfebres o joyeros, eran quizás, no sé, pasteleros, panaderos algunos. Había otros oficios que menciona allí, pero no eran guerreros, estaban construyendo una muralla. Pero dice Nehemías, nuestro Dios peleará por nosotros. Vamos a salir triunfantes, muchachos, no por nuestra habilidad, no por nuestras capacidades, no por nuestro entrenamiento, porque no tenían ninguno. Podían triunfar porque Dios pelearía por ellos. Y en eso confiamos también, necesitaban estar unidos al momento del ataque. Vean lo que dice ahora el Salmo 133.1. ¿Alguien se lo sabe? Seguramente sí. ¿Qué dice el Salmo 133.1? Muy bien. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, cada quien en sus casas, ¿verdad? ¿No? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y no solamente juntos, sino en armonía, en un mismo sentir, en un mismo pensar, con una misma meta, con un mismo objetivo, la gloria de Dios. Vean lo que dice también Primera a los Corintios 1:10. ¿Qué es lo que el cristiano debe procurar? Primera a los Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pablo no nos llama a pensar todos de igual manera, ¿verdad? Sino que todos tengamos un mismo objetivo, una misma meta, edificar la obra de Dios para la gloria de Dios. Otro versículo, ya no tengo, pero la idea es esta: unidos podemos hacer más. Un hermano, que no voy a decir su nombre, porque luego se pone nervioso pensando qué irá a decir este hermano de mí, ayer publicó en un estado de WhatsApp que cuando estás peleando o luchando contra algún pecado, ¿qué es lo que debes hacer? Acercarte a alguien más. Unidad. El comercial decía, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿verdad? Para eso es la iglesia, para ayudarnos en nuestras luchas, en nuestras debilidades, para compartir nuestras alegrías. De eso se trata la iglesia, de ser uno solo en Cristo. Y esa es la oración, o la gran oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Y Él ora para que, así como tú y yo uno somos, ellos también sean uno solo. Esa es la iglesia, una unidad, un solo cuerpo que lucha y trabaja junto y que lleva las cargas los unos de los otros. Y para cerrar, hermanos, para que ya se me están durmiendo, Salmo 127:1. Vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 127:1. Nehemías estaba edificando, los hombres estaban edificando, estaban quizás esperando un ataque del enemigo. Ellos estaban preparados, pero el Salmo 127:1 nos recuerda una cosa muy importante. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está en medio de todo, puede haber el ejército más poderoso del mundo, pero no sirve de nada. Cuando Dios y cuando la persona de Cristo está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo y en medio de tu familia, todo vale la pena, porque Dios va a hacer la obra. Cuando tú no puedas, y nunca podemos, ¿verdad? Dios hace la obra, Dios edifica, Dios construye, Dios cambia, Dios transforma tu vida, tus situaciones, tus luchas, tus peleas. Pero cuando Dios está en medio. Y en la obra de Nehemías
Dios estaba en medio. ¿Qué es lo primero que Nehemías hacía? Dios, ayúdanos. Señor, destrúyelos. Y oré al Señor. Esa era la respuesta de Nehemías ante cualquier adversidad. Oración, una y otra vez. Y debería ser la respuesta nuestra al ataque del enemigo. Cuando hay momentos difíciles y cuando hay momentos buenos, oración es lo que necesitamos. El Señor está en medio de nosotros, podemos confiar en que Él va a hacer su obra. Va a hacer su obra aquí, va a hacer su obra en tu casa, en tu familia, en tu propia vida, porque el Señor lucha por su pueblo. El Señor pelea por sus hijos y en eso podemos confiar. Gracias, hermanos.